por dónde empezamos cuando pensamos cómo iríamos planear, cómo sería plantear y cómo sería planear un cambio total del quirófano y de la organización de los cuidados para poder atender a una persona que en situación quirúrgica aún tendría una enfermedad por COVID-19. Nuestro objetivo fue por eso organizar la atención perioperatoria al paciente sospecho por COVID-19 o contaminado por COVID-19 y al mismo tiempo disminuir la diseminación de la infección, proteger todos nuestros equipos sanitarios, controlar la contaminación a otros pacientes que también recurrían al quirófano y mantener normativas de prevención y de control de la infección del sitio quirúrgico, porque somos cuidados quirúrgicos, obviamente. La prioridad con estas recomendaciones también la tuvimos para poder definir y retirar dudas sobre la utilización de los equipos de protección individual, que teníamos como base las normativas del gobierno, el Gabinete Directivo de Salud del gobierno portugués, que es la Dirección General de Salud, y que lo tenían para los procedimientos invasivos y no invasivos con base también en todas las recomendaciones internacionales. O sea, ¿qué tendríamos que empezar? Pues tenía que empezar por qué importaba pensar en la planificación, en la organización y en la logística de un quirófano. Y lo que tenía, y lo que de lo mucho o poco que había ya escrito de las experiencias anteriores de los países por donde había empezado la pandemia, la primera importante paso a hacer era ubicar el quirófano, designar que debe ser exclusivo, en qué quirófano o incluso bloque quirúrgico, si en caso de grandes hospitales que lo puedan hacer, que individualicen y esté alejado e independiente de los demás. Después de estar decidido dónde será designado y exclusivo y será solamente para los cuidados al paciente con COVID, definir toda la circulación de acceso al quirófano y luego dentro del propio quirófano la circulación del paciente, la circulación de los sanitarios y la circulación de los dispositivos médicos o del material. Después, tercer punto importantísimo, definir qué equipos de protección individual en cada caso para los pacientes y para el personal sanitario, definir y establecer nuevos protocolos clínicos porque cambiaron todos de atención de enfermería, anestesia y cirugía y claro, la formación, recurrir a la simulación para el entrenamiento de las equipas y continuar siempre con una revisión de la evidencia porque la actualización continua es demasiado evidente en el caso de COVID-19. Nunca estamos al tanto de estar a par de lo que pasa. Todos los días puede cambiar la mejor manera, las recomendaciones y lo que está normalizado y los protocolos. Todo esto necesita una comunicación interprofesional, o sea, todo el equipo tiene que estar en comunicación constante y esto ya ha sido muy bien repasado anteriormente, porque si trabajamos en equipo y hay que atender en equipo y los cambios tienen que ser asumidos por equipo, esto tiene que hacerse también en la comunicación por equipo y esté siempre soportada por las comisiones de control de infección, que en nuestro país se llaman PPCIDAS, y que deben acompañar todos estos cambios y lo que se va normalizando. Luego, hay que recomendar quién son las personas que van a ser operadas. Desde luego, las intervenciones selectivas no urgentes serán aplazadas. La recomendación en todos los países fue que los pacientes con infección controlada tendrían que ser aplazados hasta que estuviesen controlados para poder ser operados, para poder ser intervencionados. Que las pruebas diagnósticas deberían ser por rutina a todas las personas antes de una intervención. Obviamente, claro que siempre hay la posibilidad de no haber una respuesta a tiempo en los enfermos más urgentes o emergentes y todos esos enfermos se deben considerar sospechos y esto está definido en nuestra recomendación nacional. Debe designarse cuál es el equipo quirúrgico, cuáles son los profesionales, que lo que está recomendado sean los más expertos y solo estrictamente los necesarios. Por lo tanto, en Portugal los enfermeros en quirófano son enfermero circulante, instrumentista de anestesia, esos son los que tienen que estar presentes, el anestesista y cirujano y ayudante o ayudante según las necesidades de la cirugía o del paciente. Un segundo enfermero se aloca en el exterior para apoyo al equipo que está dentro de la sala.
Y luego en el quirófano debe haber un coordinador único que podrá ser, nosotros recomendamos que sea el enfermero jefe o el coordinador de quirófano porque es el que está capacitado para conseguir con sus competencias de gestión de personal, de material, de comunicación y otros, coordinar todos los procedimientos que se cambian y que se alteran en estas situaciones, y también que garantizar lo que es muy importante, la adhesión de todos los profesionales y todos los intervenientes a los protocolos. Estos protocolos tienen que estar bien definidos y tienen que estar mucho más bien definidos que estaban hasta ahora. O sea que es esencial para que se pueda preparar todo lo que va para dentro de la sala y solo las salas tienen que estar preparadas y solo después es que entra el paciente. Tiene que estar preparado, tiene que haber prescripción del medicamento, tanto en anestesia, tiene que haber prescripción quirúrgica de todo lo que es dispositivos, implantes que hacen falta para la preparación del material, y tiene que haber una reunión preparatoria multidisciplinar en briefing, una reunión rápida antes de empezar, donde se revisa y se valida que todo está listo antes de admitir al paciente. Toda esta documentación, tanto de la documentación de los cuidados, hay que hacerlo en soporte informático porque el papel no está permitido dentro del quirófano por riesgo de contaminación. Y también otro asunto que es bastante polémico en relación a la condición ambiental, en nuestra organización afirma que la actividad quirúrgica puede ser efectuada en ambiente con presión positiva o presurización y con el sistema activo de renovación de aire ABAC. Si existen procedimientos de riesgo por aerosolización, como el manejo de la vía aérea, estos sí deben ser realizados en ambiente de aislamiento respiratorio, presión negativa y sala hermética, y como tenemos, por ejemplo, las salas de anestesia. Los quirófanos con materiales y equipos reutilizables indispensables deben estar solo los indispensables dentro del quirófano, entonces esos para protección cubiertos por capas a prueba de agua y transparentes y que se retiran al final, y se deben trasladar los dispositivos, solo los que son necesarios durante la cirugía, a través de una antecámara por el equipo externo, o sea, retirar toda la sala lo que no es necesario y quedar salas limpias con el mínimo de material y de equipos dentro. Entonces, ¿cómo lo organizamos? Todo esto eran lo que eran los puntos más esenciales, otros están definidos en nuestras recomendaciones, pero para ayudar a nuestros compañeros a esquematizar y organizar el cuidado perioperatorio, o sea, lo pusimos como perioperatorio, pre, intra y postoperatorio, y aquí vengo solo a dar un poco de destaque a los puntos principales en relación al percurso del paciente en el preoperatorio, en que en el traslado hay que haber un cuidado extremo en la planificación previa, y para que cuando sea llamado por el quirófano, y es el quirófano que sabe y que decide cuál es el mejor momento en que todo está listo para llamar, para que el paciente venga con el equipo de transporte en una ruta sin paradas. O sea que él tiene que salir de la unidad de internamiento donde está y hasta el circuito que está establecido, hasta el bloque operatorio con entrada inmediata. En el bloque operatorio será recibido por el equipo y debe aprovecharse también a ver una admisión del paciente con una comprobación de seguridad de checklists que sean adaptadas y anticipadas, de manera que a este traslado no haya paradas. El paciente y el equipo sanitario que transporta este paciente tiene equipos de protección individual, que ya veremos adelante cuáles son, y el paciente siempre con máscara quirúrgica durante todo el proceso perioperatorio. Se admite el paciente en quirófano o en sala de anestesia. En la sala de anestesia, caso el quirófano lo tenga, solamente estarán presentes los profesionales necesarios para el inicio de la anestesia, como el anestesista y el enfermero de anestesia y el enfermero circulante si cabe. Las puertas ya permanecen cerradas herméticamente, se identificará con señal de sala de aislamiento todo el quirófano, y solo se abre la puerta, hay que definir qué puerta se abre, y solo por esa puerta se podrá dar entrada de equipos que hagan falta durante la cirugía, y ese apoyo es hecho por el equipo de fuera, del enfermero circulante externo y auxiliar.
de cuidados que tengamos que preparar para de la anestesia, hay que tener conciencia que todo el equipo, todo el tubo, el respirador y el tubo tienen que estar protegidos con filtros EPA de ultrafiltración, y debe estar siempre conectado el tubo endotraqueal, un filtro EPA entre el tubo o la máscara y el conector Ipson de los tubos del respirador, y otro filtro más a la salida del respirador. Y tenemos aquí un ejemplo de un filtro con máscara o con tubo, y aquí en el circuito de respiración, la colocación del filtro antes del tubo orotraqueal y la colocación de otro filtro a la salida del respirador. Todo el material de fármacos, medicamentos y materiales para intubación deben estar preparados con conjuntos individualizados solo para que el paciente, para que el procedimiento, y dentro de la sala de operaciones, y debe retirarse, para poder retirarse el carro de anestesia del quirófano. Para el intraoperatorio, lo queremos salientar aquí los procedimientos del manejo de anestesia y de los procedimientos de manejo de todo el equipo, resaltando una dificultad que es muy sentida por todos los equipos, que es la de la comunicación. Todos los profesionales que están dentro de las salas están equipados con máscaras y con todo el equipo, que le dificulta la comunicación. Es mucho más difícil oír y ser oído. Por eso las herramientas de comunicación se deben entrenar para hacer dupla validación de lo que se pide y lo que se oye, y para evitar errores. Hay también que evitar maniobras que diseminen el virus por aerosolización. La preoxigenación del oxígeno a 100% 5 minutos antes de intubar es necesaria. La intubación se recomienda la videolaringoscopia, y obviamente con el enfermo, con utilización de curarizantes y antieméticos para evitar tos y más aerosolización. Se debe pinzar el tubo endotraqueal hasta que se insufle el balón después de estar entubado el paciente, y el anestesista debe utilizar duplo guante en todos estos procedimientos de intubación, para evitar contaminación, y que lo retira inmediatamente después de la intubación. La capnografía servirá para evaluar la intubación correcta, para evitar la utilización del estetoscopio, y también se debe evaluar la presión del balón de tubo ET para consolidar y para confirmar que esté bien sellado la vía aérea. No desconectar nunca el tubo endotraqueal, y también se recomienda que la succión de secreciones sea hecha por sistema cerrado. Otras recomendaciones que están escritas son el manejo de la normotermia del paciente. Hay que tener atención de no recurrir a los habituales aparatos de insuflación de aire caliente, y tener otros sistemas de calentamiento por conducción o sin recurrir a aparatos de insuflación. Y lo que estamos recomendando ya hace muchos años, y que ahora vemos por qué es tan importante: se debe evacuar siempre el humo quirúrgico, ya que sea por electrocirugía o bisturí ultrasónico, si tiene que usarse porque no está recomendado, o en cirugía, o por la laparoscopía, que también se debe evacuar el humo quirúrgico. Y de una vez por todas, que esto quede una práctica básica para todos los procedimientos. En la laparoscopía hay medidas que se pueden utilizar para disminuir el riesgo, como contener la herida de la entrada de los trocars para que no haya diseminación de aire, evacuar también aquí el humo quirúrgico, utilizar un filtro EPA, como se ve aquí en las imágenes de las fotos, para el equipo de insuflación, gestionar y equilibrar la presión del neumoperitoneo y reducir tiempo de tren de Lemburgo, utilizar siempre un filtro EPA a la salida del trocar. El manejo de dispositivos médicos en el quirófano: se deben desechar todos los dispositivos de un solo uso, sean usados o no usados, y que hayan sido usados durante el procedimiento.
Para el posoperatorio, el paciente debe recuperar en quirófano, a no ser que tenga indicación para UCI. Y en ese caso sale directamente para la UCI. Si no, recupera en el mismo quirófano donde ha sido intervenido. La limpieza y desinfección del quirófano. Antes del procedimiento de limpieza, el quirófano debe tener un tiempo de pausa para remoción eficiente de las partículas nocivas en el aire, hasta 90 o 99%, si se atiene al tiempo de renovación. Se puede recomendar 1 hora y seguro que el tiempo de la sala estará limpio. La limpieza y desinfección por profesionales con equipos de protección individual. Tiene que seguir el protocolo sistemático con apoyo de listas de comprobación, tener las puertas cerradas y descontaminar todos los equipos de uso múltiplo que se mantienen en la sala. Y se recomienda también al final la luz de ultravioleta para descontaminación terminal. El peróxido de hidrogenio, que al principio se hablaba que se podía usar, como necesita suspender ventilación del quirófano, lo hemos contraindicado. Y aquí tenemos un fluxograma que podrá ser utilizado, que define todos estos pasos en el pre, en el intra y en el post de la actuación de los equipos dentro del quirófano. En conclusión, lo que podemos decir es que estas recomendaciones están basadas cara a la evidencia actual y a la opinión de expertos, a la experiencia que fue compartida hasta hoy y publicada hasta esta fecha. Importa también considerar que en ambiente perioperatorio tenemos que integrar de forma muy coherente a la atención al paciente lo que es válido para la prevención y control de las infecciones asociadas a la atención de la salud, a las infecciones del sitio quirúrgico y a los riesgos profesionales en perioperatorio y a las medidas de precaución y aislamiento de las patologías del paciente. Todo esto exige de nosotros un ejercicio muy grande de conocimiento y de tomada de decisión perante el paciente. También recomendamos que en las próximas construcciones y renovaciones de bloques quirúrgicos o quirófanos se garanticen las condiciones de aislamiento ambiental a través de circulaciones separadas, de puertas herméticas, de sobrepresión de los quirófanos y presión negativa en los espacios de inducción anestésica o procedimientos con aerosolización. Os dejamos también aquí, lo que pertenece a nuestras recomendaciones, las tablas donde podemos ver cuáles son los equipos de protección individual que recomienda, por ejemplo, el CDC americano para los profesionales perioperatorios para el enfermo COVID, y las recomendaciones nuestras de equipa no estéril y equipa estéril y del equipo de higienización de los quirófanos. Después desarrollamos tablas para poder servir de pautas de guía para la equipa no estéril, para equipa estéril, para poderse vestir, para poder remover, retirar también. Y las pautas para la higienización del quirófano y de todo lo que hay que higienizar para apoyo de los asistentes técnicos de limpieza. Y quiero poder agradecer a todos, daros las gracias por esta magnífica oportunidad de poder estar aquí con la Asociación de Enfermería Quirúrgica y que ha sido muy importante para Portugal el apoyo que hemos tenido, pero también para decir que estamos juntos con el mismo objetivo de atención de salud a la persona con COVID y que podemos pensar que el reto que nos espera podemos seguir adelante con esta lección de no bajar la guardia a la prevención de infección, sea cual sea el microorganismo. El COVID nos ha enseñado que nuestra manera de trabajar tenía razón de ser. Gracias a todos.